Bueno, bienvenidos nuevamente a la clase número 4 del módulo 1. Esta vez vamos a hablar de los medios de contraste. Bueno, dentro de los medios de contraste, los que nos interesa a nosotros en el intervencionismo son los medios de contraste iodados. Entonces vamos a ver cuáles son sus usos, los riesgos y qué prevención debemos tener en cuenta al momento de utilizarlos en la sala de hemodinámica. El objetivo de esta clase, ¿sí?, es conocer el uso del medio de contraste, cuáles son las características de los distintos tipos de medios de contraste y las diferencias que hay entre ellos, que hoy existen en la actualidad. Y obviamente identificar y conocer cuáles son las posibles reacciones adversas y complicaciones que podemos llegar a tener con su uso. Ahora bien, ¿qué es un medio de contraste iodado? En principio es una sustancia química, ¿sí?, que absorbe los rayos X, es por ello que nos da esa opacidad, ¿sí?, y podemos visualizar un vaso sanguíneo, por ejemplo. Tiene un alto número atómico, esto si lo recuerdan en química, en la tabla periódica de los elementos, ¿sí?, a medida que vamos bajando en la tabla periódica de los elementos, va aumentando su número atómico. Aumenta el coeficiente de atenuación, esto viene en relación a que absorben los rayos X, como vimos en la clase anterior, cuando vimos radiofísica sanitaria, ¿sí? Todo elemento que nosotros colocamos plomado, o ya sea el paciente, cuando lo atraviesa el rayo X, el rayo se atenúa, ¿sí? Con lo cual, esa atenuación se traduce en opacificación y por ende podemos visualizar el vaso sanguíneo. Y favorece el efecto fotoeléctrico. Bien, los medios de contrastes iodados corresponden a un grupo muy utilizado actualmente en el intervencionismo, y cuando se desarrollaron los primeros medios de contraste, las sustancias iodadas, ¿sí?, seleccionadas presentaban alta densidad de contraste, baja toxicidad y alta afinidad del benceno. Con lo cual, teniendo en cuenta esto que fuimos diciendo en cuanto a su estructura, ¿sí?, la estructura de benceno ofrece 6 puntos de unión, ¿sí?, por lo cual tenemos distintas variables de moléculas y por ende distintos tipos de medios de contrastes. En cuanto al contenido del yodo, cuanto más yodo posee la molécula, ¿sí?, mayor es la calidad de imagen. Por eso hay un medio de contraste que se llama trillosón, al menos aquí en Argentina, no sé en el resto de los países, que es de altísima osmolaridad, pero tiene un alto contraste. Pero bueno, siempre, como todo en la medicina, hay que poner en la balanza, ¿sí?, y evaluar riesgo-beneficio, ¿verdad? Bien, en cuanto a su grupo carboxilo, ¿sí?, tiene gran influencia en cuanto a los parámetros electrofisiológicos, la presión osmótica, ¿sí?, o sea, la osmolaridad, etc. Y en cuanto a los radicales libres que se encuentran en posición 1, 3 y 5, tiene gran importancia en cuanto a la toxicidad, a la tolerancia del medio de contraste y a la eliminación de nuestro medio interno. Bien, ¿cuáles son las características de los medios de contraste iodados? Como decíamos anteriormente, producen atenuación de los rayos X, lo que permite visualizar órganos, cavidades, vasos sanguíneos y reforzar las imágenes, ¿sí? Y es un compuesto en el cual se puede combinar 3 propiedades únicas, que son que tiene elevada densidad de contraste, firme unión simétrica en la molécula de benceno y tiene una baja toxicidad, ¿sí? Esto dependiendo del tipo de medio de contraste. Para ello lo vamos a clasificar en medios de contrastes iodados iónicos, ¿sí?, y no iónicos. Si recuerdan de alguna clase de química, ¿sí?, rápidamente pueden inferir que aquellos que son iónicos poseen cargas, ¿sí?, cargas positivas y negativas, y los no iónicos
no poseen cargas. O dicho de otra manera, el iónico se disocia en un pH fisiológico, o sea que al disociarse obtengo una carga positiva y una negativa, catión y anión. En cambio, el iónico no se disocia, por lo cual no hay cargas, a grandes rasgos, no hay cargas en este caso. Los iónicos fueron los primeros que salieron al mercado, son los más económicos y los que producen mayores reacciones adversas. Estamos hablando de que son altamente osmolares, ¿sí? Mayor a 1500 miliosmoles. Cuando hablamos de osmolaridad, estamos hablando de cantidad de partículas o de soluto disueltos en una solución, ¿sí? Esto para que entendamos, cuanto más baja es la osmolaridad, o sea, cuanto menos partículas tenemos en una solución, mejor asimilado es por el cuerpo, mejor tolerado y mejor lo elimina este. Bien, pasando a los no iónicos, son más costosos, son mejor tolerados por el paciente y presentan, por ende, menores reacciones alérgicas. Y aquí encontramos los de baja osmolaridad, que se encuentran en un rango de entre 600 y 900 miliosmoles, y los isosmolares, que se encuentran en un rango entre 280 y 300 miliosmoles. 330, 300 miliosmoles es aproximadamente la osmolaridad de la sangre, con lo cual estos son los que empatan, por así decirlo, con la osmolaridad de la sangre y por ende los que mejores son tolerados por el cuerpo humano. Bien, en cuanto a las características, ya antes les había dicho 3, pero tenemos que tener en cuenta entonces su ionicidad, ¿sí? Tiene un fenómeno eléctrico que se define por la cantidad de partículas o el tipo de partículas que tiene, su radiodensidad, que depende de la cantidad de partículas de iodo que tiene, la solubilidad, ¿sí? Lo que le permite circular en la sangre, los órganos y los tejidos, y finalmente ser eliminado. Esto, ahí podemos incluir un nuevo concepto que es la osmolalidad, ¿sí? Cuando hablamos de osmolalidad en sangre, es la cantidad de solutos disueltos en la sangre o de partículas disueltas en la sangre. Cuando hablamos de osmolaridad, ¿sí? Es la cantidad de partícula, ¿sí? Por kilo de solución de solución que tenemos. Y es la fuerza que desempeña toda molécula para intentar traspasar una membrana. Y la viscosidad, ¿sí? Que es la resistencia que ofrecen los fluidos a la circulación. Ahora bien, como antes decíamos, entonces la osmolaridad es la cantidad de iones o de soluto o de partículas que hay disueltas en una solución. Son proporcionales el número de partículas libres por kilo de agua o miliosmol por kilo, ¿sí? Y el número de miliosmol de medio de contraste requeridos para transportar 300 miligramos de yodo. O sea, el número de miliosmol es la cantidad, ¿sí?, de medio de contraste que necesitamos para transportar 300 miligramos de yodo. Entonces, cuando leamos, ¿sí?, 600 miliosmoles, 1500 miliosmoles o 300 miliosmoles, bueno, te estás diciendo, ¿sí?, qué cantidad de medio de contraste, ¿sí?, por miliosmol necesitamos para transportar 300 miligramos de yodo, ¿sí? Lo normal en fluidos corporales, ¿sí?, es de 300 miliosmoles, por eso la isosmolaridad se adquiere cuando tenemos esta misma cantidad en un medio de contraste. Muy bien. Ahora, dentro de la clasificación de osmolaridad, podemos decir que con respecto a la sangre, se definen en alta, baja e isosmolar. Los de altas rondan entre los 1200 y los 2400 miliosmoles, ¿sí? Ahí tenemos, por ejemplo, al Telebrix, al Trillozón, ¿sí?, como por ahí los más conocidos en el mercado. Dentro de los de baja osmolaridad, que hay muchísimos, entre 600 y 860 miliosmoles, tenemos el Exabrix, Iopamirón, Omnipaque, Optirrey,
Cenetix, ustedes me dirán en sus servicios, en sus países, qué medio de contraste utilizan, si es de alta, baja o isosmolar, y cuál es de estos que estamos mencionando. Y dentro de los isosmolares tenemos al bicipaque. En cuanto a la tendencia iónica, ¿sí? Como habíamos dicho antes, dependiendo de los radicales libres que se encuentran en posición 1, 3 y 5, se van a asociar, si son iónicos, van a tener un carboxilo en esas posiciones y se disocian al estar en contacto con agua, ¿sí? En catión y anión. Y los no iónicos van a tener un grupo hidroxilo en esos radicales libres. No se van a disociar, ¿sí? Y van a producir menor osmolaridad. Y por último, ¿sí? Vamos a hablar de, dependiendo de su estructura, dependiendo de la cantidad de núcleos que tiene, de núcleos benzoicos, quiero decir, van a ser monoméricos o diméricos. Fíjense que tanto los iónicos como los no iónicos los hay monoméricos y los hay diméricos. Bien, ahora teniendo en cuenta lo que ya habíamos hablado anteriormente en cuanto a la estructura molecular, los monoméricos, ¿sí? Aquellos que son iónicos, dijimos que en el carboxilo, en el radical libre van a tener un grupo carboxilo. Se van a disociar en agua. ¿Cómo se disocian en agua? En anión y catión. El anión va a ser el responsable del medio de contraste, ¿sí? Lo que le da el contraste, lo que le da la radiopacidad. Y el catión es el responsable de la viscosidad. Luego tenemos la meglumina, que generalmente es, no, generalmente no, es un catión sodio y se utiliza para realizar generalmente lo que es los diagnósticos periféricos. Y estos influyen en el proceso electrofisiológico del organismo. Cuando le digo que influye en el proceso electrofisiológico del organismo, le estoy diciendo que vamos a tener variaciones en el electro, ¿sí? Con lo cual, nosotros, a todo lo que ya habíamos hablado en la preparación del paciente y lo que tenemos que tener en cuenta en sala, como siempre les digo, nosotros somos los responsables de visualizar el polígrafo, con lo cual nosotros cuando conectamos al paciente ya tenemos ahí cuál es su electrobasal, ¿sí? Con lo cual, cuando inyectamos un medio de contraste iodado, tenemos que estar muy atentos al electro de este paciente porque se va a alterar su electro. Entonces tenemos que ver cuál es su electrobasal, cuál es la alteración que tiene ese electro producto del medio de contraste que estamos inyectando, y en caso de tener otro tipo de variación, tenemos que discernir si es porque le está afectando el medio de contraste o está teniendo otro tipo de alteración, que eso es de la clase que viene cuando vean electrocardiograma. Pero estemos muy atentos porque es muy importante y suelen producir reacciones muy, muy complejas. Bueno, acá abajo les dejo algunos de los medios de contraste iodados monoméricos iónicos más conocidos. Observen la alta concentración de partículas por solución que tiene, o sea, la alta osmolaridad que tiene. Como antes habíamos visto, 1700 miliosmoles significa que necesitamos 1700 miliosmoles de medio de contraste para transportar 300 miligramos de yodo, ¿sí? O sea, fíjense la cantidad de contraste que tenemos que inyectar, ¿sí? Para poder transportar 300 miligramos de yodo, ¿sí? Entonces, si ustedes piensan que, por ejemplo, esto nos da el trillosón, por ejemplo, que es un triodado que tenemos 3 partículas de yodo, nos da una alta opacificación del vaso, ¿sí? Es correcto, pero siempre, como decimos en medicina, costo-beneficio. El beneficio, sí, tenemos una alta radiopacidad, pero ¿cuál es el costo para obtenerla? ¿Sí? Una alta cantidad de volumen de contraste para obtener esa radiopacidad y por ende
una alta posibilidad de generar efectos adversos en el paciente. ¿Bien? Y no solo eso, que después ese contraste el paciente lo va a tener que eliminar y por lo tanto mayor es el trabajo del riñón, ¿sí? Del glomérulo para filtrar esa alta densidad de contraste. ¿Sí? Bien, continuamos. De los iónicos diméricos, ¿sí? Es exactamente lo mismo. El radical tenemos un grupo carboxilo, se disocia en agua, en anión y en catión. Tenemos la hemoglobina, influye en el proceso electrofisiológico. Al tener un doble anillo bencénico, duplica los átomos de yodo, ¿sí? Y disminuye la osmolaridad. ¿Sí? Con lo cual, ¿todos los medios de contraste iónicos son malos? No. Este es su caso. Aquellos que son de doble núcleo benceico o diméricos tienen baja osmolaridad y duplican los átomos de yodo, con lo cual tenemos alto contraste a baja osmolaridad, baja cantidad de partículas en solución. Bien, en cuanto a la estructura molecular de los no iónicos monoméricos, en su radical libre van a tener un oxidrilo, como dijimos, son enlaces estables, eléctricamente neutros, porque no se disocian, son de baja osmolaridad, muy hidrofílicos, no se unen a proteínas y no tienen inhibición enzimática, con lo cual no participan en el metabolismo. Bien. Y tiene escaso efecto en las membranas biológicas. ¿Por qué? Porque dijimos que no se unen a las proteínas. Como ustedes sabrán, dentro de las membranas biológicas tenemos grandes barreras lipídicas y proteínas que están de un lado y del otro de la capa, de la bicapa lipídica, haciendo de transporting. Bueno, no interactúan con ellas, con lo cual es algo muy bueno. Son hidrofílicos, quiere decir que navegan en agua. Nuestro cuerpo 70%, 75% de agua, con lo cual es muy bueno y son de baja osmolaridad. O sea, todas buenas noticias para el medio de contraste iónico, no iónico, monomérico. Dimérico, si nos referimos ya a lo que vimos en los no iónicos monoméricos, es exactamente todo lo mismo, con la particularidad que aquí son isosmolares, ¿sí? O sea, que se identifican o empatan con la osmolaridad de la sangre, con lo cual van a ser mejor aceptados por el medio interno del cuerpo, van a ser mejor excretados por el cuerpo, no van a producir efectos, a grandes rasgos no producen efectos adversos, ¿sí? Con lo cual tenemos excelente noticia y además tenemos una mejor radiopacidad porque tenemos dos anillos benzoicos. Bien, continuamos. Los medios de contrastes iodados son hidrosolubles, ¿sí? Los no iónicos. Por su elevada concentración proporcionan una opacidad homogénea, se eliminan directamente a través de la orina o a través de la secreción biliar, principalmente orina, ¿sí? Y lo podemos administrar por vía venosa, cuando realizamos las flebolinfografías, por vía arterial, cuando hacemos arteriografías por sustracción digital, distintos tipos de procedimientos intervencionistas. Luego ya vamos a ir viendo a partir de la clase número 6, de la clase número 7, los distintos métodos diagnósticos y con ellos cómo se opacifican los distintos vasos de interés en cada región. Bueno, ¿cuáles son los riesgos y prevención que debemos tener? Como preparación general, va a ser importante la edad del paciente, ¿sí? Porque no es lo mismo la función renal, hablando siempre de paciente sin ningún tipo de antecedente clínico o historial clínico o antecedente familiar en cuanto a enfermedad renal, ¿sí? Si hablamos
comparando pacientes que no tienen ningún tipo de antecedente y no está cursando ninguna tipo de insuficiencia renal, va a depender de la edad, ¿sí? La velocidad de filtrado y la función renal que tenga, ¿sí? Ese riñón, ese glomérulo. Con lo cual, les dejo la tabla para que ustedes la tengan a mano, la repasen y siempre es conveniente tener un laboratorio a mano para poder visualizarlo rápido y ver ante qué situación nos estamos enfrentando, ¿sí? Cuando utilizamos contrastes de alta osmolaridad, ¿sí? El paciente no tiene que tener no tiene que tener antecedentes de reacciones adversas a los medios de contraste. El cuadro tiene que ser clínicamente estable y de bajo riesgo de complicación, y pacientes con bajo riesgo de nefrotoxicidad, ¿sí? Obviamente, siempre que tengamos la posibilidad de elegir, y dependiendo, como les digo siempre, la realidad de cada servicio, porque hay servicios que sea cual fuere la política, ya sea por lo económico o, bueno, por lo que fuere, ¿sí? Vamos a resumir en por lo que fuere, la elección del contraste es única y listo, no se sale de ahí, pero bueno, tengamos en cuenta, ¿sí? Con qué paciente, por eso la importancia de la entrevista del paciente, para ver con qué paciente vamos a trabajar y cuáles son los recaudos que vamos a tener que tener al momento de realizar el estudio. Baja osmolaridad, en líneas generales, se lo podemos dar a todos los pacientes. Pero principalmente a aquellos que tuvieron en algún momento insuficiencia cardíaca, a los que tienen o tuvieron algún síndrome coronario, ya sea un infarto agudo de miocardio, un síndrome coronario sin elevación del segmento ST y de alto riesgo, a aquellos que tienen alergias graves, a los contrastes iodados, ¿sí? O sea, ya tenemos un antecedente, un background importante, insuficiencia renal crónica, pacientes que tienen algún tipo de estenosis aórtica severa, pacientes diabéticos, pacientes mayores a 75 años. Antes les había dicho, importante comparar, tener en cuenta la edad del paciente. Bien, si el paciente está deshidratado, hay que corregirlo inmediatamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque no podemos someter a un paciente a realizar un estudio con cantidades de contrastes importantes, que después el cuerpo va a tener que eliminarlas de alguna manera, y si no está bien hidratado, va a ser muy difícil que el cuerpo pueda eliminar ese medio de contraste. Por ello, es muy y sumamente importante que lo primero que le tienen que decir al paciente, ni bien termina el estudio, tómese 2 litros de agua en las próximas 24 horas. ¿Sí? Mínimo 2 litros de agua. ¿Por qué? El riñón tiene que trabajar, tiene que trabajar, tiene que trabajar, tiene que sacar. Cuanto menor tiempo pase el medio de contraste dentro del cuerpo, menores son los riesgos de nefrotoxicidad, ¿sí? Con lo cual, lo primero que tiene que hacer el paciente es hidratarse ni bien termina el estudio, independientemente de que nosotros durante el estudio, por eso en la clase anterior cuando vimos preparación del paciente, una de los pasos, colocar una vía endovenosa. Esta vía en las venas, esta vía no solo va a servir para pasar medicación, sino para estar hidratando continuamente al paciente, ¿sí? Si el paciente es hipotensa, pasamos más fisio. Si el paciente es hipertensa, cortamos el fisio. Pero siempre estamos hidratando al paciente, ¿sí? Porque estamos usando contraste. Tenemos que ayudar a ese riñón, de alguna manera, a que excrete todo el medio de contraste que queda circundando en el cuerpo. Bien. Continuamos. ¿Cuáles son las prevenciones por reacciones de hipersensibilidad al contraste? Bien. Lo primero, lo vimos en el capítulo anterior, preparado al paciente. Interrogar al paciente, ¿sí? Que vamos a estudiar. ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿Cuándo fue su último estudio con un medio de contraste?
Cuando se realizó el último contraste, señor, señora, ¿tuvo algún enrojecimiento en la piel? ¿Tuvo alguna sequedad en la garganta? ¿Le picaba la garganta? ¿Le picaba alguna parte del cuerpo? Bueno, ¿se le cerró la garganta por algún momento? ¿Le costó respirar? Bueno, son todas preguntas que podemos hacerles y nos va a indicar, ¿sí?, si pasó por alguna reacción adversa. Quizá fue mínima y como fue mínima, o la paciente no le dio importancia, o en el servicio tampoco le dieron la importancia relativa, porque el estudio ya se hizo y no fue más que por ahí un enrojecimiento y quedó ahí. Nada, dependerá de los protocolos que tenga cada institución, pero ustedes tengan en cuenta que cuando existe una hipersensibilidad al medio de contraste, ustedes están elevando 6 veces las probabilidades de desarrollar una nueva reacción en sala, ¿sí? O sea, ustedes hagan de cuenta que yo les estoy dando una bomba de tiempo, ¿sí? Una granada y le saqué el seguro. Y le digo, entrá a la sala de hemodinamia, ¿sí? Cruzá los dedos, no sé si creen en algo, pero la realidad es esa. O sea, ustedes, es sumamente importante que indaguen al paciente. Pero ustedes me pueden decir, no, pero la función de recepcionar al paciente y hacer todo el screening y todo lo que nos dijiste en la clase de preparación del paciente, se ocupa otra persona. Perfecto. Es tu responsabilidad indagar al paciente nuevamente, entonces. No lo dejó asentado en una hoja, no dice en ninguna hoja que no es alérgico o que... o dice es alérgico. ¿Sí? ¿Es alérgico? ¿Cuándo fue la última vez que se hizo un estudio con medio de contraste iodado? Tal fecha, ok. ¿Y cuáles fueron las reacciones alérgicas que tuvo? ¿Sí? Porque por ahí también escuchó que tuvo una reacción alérgica y no la tuvo. No sé, hay que indagar, ¿sí? Sepan que es súper importante indagar. ¿Por qué? Porque como les dije antes, ustedes, yo les doy una bomba, ustedes entran a la sala. ¿Por qué? Porque estoy elevando 6 veces la probabilidad de desarrollar una nueva reacción. Entonces, ustedes, si ya tiene hipersensibilidad, se premedica. Si no se premedica por protocolo, se tiene la droga preparada por si tiene algún tipo de reacción, ¿sí? No van a ir a preparar la droga cuando ustedes están viendo la reacción, porque es tarde, ¿sí? Tiene un edema de glotis, entre que preparan la reacción y van, el paciente se murió. Es así de crudo y real y de rápido como ocurren las cosas en la sala de hemodinamia, ¿sí? Acá a medida que vamos avanzando con las clases, van a ir viendo que dentro de la sala de hemodinamia, por momentos parece que todo fluye y por momentos todos corren, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Eh, Les doy un ejemplo. Por ejemplo, en Fundación Favaloro hay 4 salas. Las 4 salas tienen un sistema de alarma que lo que permite es, el paciente entra en paro, está en un shock, lo que sea, se toca esa alarma. ¿Para qué? Nosotros en la sala, por lo general, siempre hay un médico, un fellow. El fellow es quien está haciendo la carrera de intervencionista. Está el técnico y puede haber 1 o 2 enfermeros. Esto en la Fundación Favaloro. Depende el servicio. Como les dije anteriormente, puede que haya un solo técnico, puede ser que haya una sola enfermera, puede ser que haya una enfermera y una técnica, puede que haya un solo médico, puede que haya 2 médicos o puede que haya un médico y un fellow. Las variables son varias y distintas. Pero la alarma lo que hace es que cualquiera que esté afuera en otra sala de más o que esté fuera de sala sin estar con un paciente, entre inmediatamente a la sala a colaborar, ¿sí? A veces, por muchos que parezcan dentro de una sala, no alcanzan. Cuando son pacientes de alto riesgo, inclusive vienen médicos de la unidad coronaria, ¿sí? O del piso donde está internado, o viene el médico tratante, y se quedan ahí, ¿sí? Se quedan en la sala técnica. Recuerden que nuestra responsabilidad es resguardarlo de las radiaciones, ¿sí? Podemos tener miles de chalecos, pero la idea es
lo podés ver de la sala técnica y lo vas a ver perfecto, y no te irradiás. Con con esa frase, automáticamente el médico dice, perfecto, lo miro de la sala técnica, no tengo ningún problema. ¿Sí? Porque no se va a querer irradiar y porque lo va a ver mejor inclusive. Así que, nada, a esto que iba, bueno, nada, tengamos siempre la precaución y la prevención, ¿sí? De indagar bien al paciente y ver si tuvo reacciones alérgicas. Fíjense que acá te pone, por ejemplo, que no hay reacciones alérgicas cruzadas con la povidona iodada, pero, por ejemplo, en Fundación Favaloro se dejó de usar el yodo povidona. El yodo povidona, para el que no sabe, es un medio que se utiliza para esterilizar la zona en la cual se va a trabajar. Bueno, en la Fundación se dejó de usar y se usa clorexidina, ¿sí? Clorexidina que viene en un pouch con unas esponjitas. Ni siquiera tenemos que estar abriendo frasco para evitar la contaminación cruzada y reducimos los efectos alérgicos al yodo povidona. ¿Sí? Hay gente que es alérgica al yodo, por ende puede tener una reacción adversa al yodo povidona, con lo cual se eliminó completamente del servicio. Ustedes después cuéntenme en el foro si que usan en su servicio para esterilizar la zona de trabajo donde se va a realizar la punción, si yodo, povidona o clorexidina o algún otro medio. Y cuéntenme si han tenido reacciones adversas durante una intervención. Bueno, en el caso que sea imprescindible, siempre ¿sí? Se realiza el estudio con contraste iodado, ¿sí? Teniendo en cuenta las reacciones alérgicas y como siempre les digo, ¿sí? Teniendo en cuenta los protocolos de prevención, cuáles son los costos y beneficios de realizar ese estudio. ¿Sí? Si realizar el estudio es vital para el paciente, por más que tenga reacciones alérgicas o es alérgico al yodo, bueno, hay que hacerlo. Pero tengamos siempre los recaudos y el protocolo activado para en caso de que tengamos que empezar a correr, básicamente. Bien. Bien, si el paciente tiene antecedentes de insuficiencia renal, lo vimos anteriormente, baja osmolaridad o a lo sumo isosmolar, ¿sí? Pero bueno, tengamos en cuenta esto siempre. Si tiene antecedentes de mala función tiroidea, ¿sí? Tiene contraindicación de inyección de contraste, pacientes que manifiestan hipertiroidismo, Graves, bocio, si es multinodular, autonomía tiroidea, bueno, ¿sí? Yo les planteo los casos para que ustedes los tengan presentes al momento de realizar el estudio. Viene el paciente con ciertos antecedentes, doctor, este paciente tiene estos antecedentes. Bueno, entonces ahí el médico evaluará los riesgos y beneficios. Ustedes tengan en cuenta que muchas veces el paciente viene referenciado de otro médico, ¿sí? Y el médico intervencionista, ¿sí? Cuando lo entrevista previo a realizar el estudio, siempre se realiza previamente, una semana antes o días antes, las preguntas son referidas a por qué realiza el estudio, ¿sí? Si el médico es muy metódico, va a realizar un historial clínico, va a evaluar cuáles son sus antecedentes y puede que entren, ¿sí? Estas disfunciones, si se quiere, y que lo va a hacer replantear cuál va a ser su estrategia al momento de realizar el intervencionismo, si es que lo tiene que realizar sí o sí, ¿sí? Pero en caso de que ello no haya ocurrido, y como les dije antes, no importa que lo haga otra persona, su función, su obligación es indagar siempre, indagar, indagar, indagar. Nunca estén con una duda dentro de una sala de hemodinamia, porque trabajamos con vidas, ¿sí? Y un error por omisión termina en muerte, ¿sí? Un error por omisión termina en muerte. Errores podemos cometer todos porque somos humanos, pero si es por omisión,
por desconocimiento, es nuestra responsabilidad, ¿sí? Nosotros tenemos que estar al tanto de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Tenemos que saber por qué el paciente llegó a la sala de hemodinamia, para qué y cuáles son sus antecedentes. ¿Tá? Yo les voy a dejar, no es necesario que le hable y le explique todo. En este momento les va a quedar la, la grabación, pero también le va a quedar el PDF. Así que quédense tranquilos, léanlo con mucha atención, eh, y guárdense los datos que realmente importan y son relevantes. Esto no es poca cosa. Vieron cuando yo les mostraba en la preparación, en la anamnesis del paciente y la planilla que llenábamos, una de los casilleros era si era diabético. Y uno se pregunta, ¿y para qué saber si es diabético? Bueno, porque si el paciente está tomando metformina y nosotros nos pasamos por alto esto, el contraste iodado produce un retraso en la eliminación de la metformina y produce acidosis láctica. Podemos matar al paciente. Antes les decía, si el paciente había tenido antecedentes cardíacos, que está dentro de la planilla, si tuvo algún tipo de infarto, etc. Bueno, eso es para ver qué tipo de contraste utilizamos. Tenemos que usar contraste de baja osmolaridad en ese paciente. Bueno, es importante todos los datos que recabemos. Los voy a decir más de una vez. Las reacciones adversas leves, por ejemplo, el rash cutáneo, ¿sí? Náuseas, la diarrea, bueno, son reacciones que pueden ocurrir por el medio de contraste que no requieren mayor atención que, no sé, tiene náuseas, le acercamos una gasita, un algodón cerca con alcohol, tiene vómitos, bueno, aplicaremos la medicación para tratar de disminuir el peristaltismo y demás, pero nada, son reacciones que ocurren inmediatamente cuando se inyecta el contraste, eh, y se manifiestan. El paciente dice, me pica el cuerpo. ¿Le pica el cuerpo? ¿Cómo es la picazón? ¿Ya le picaba anteriormente? ¿Le empezó a picar justo ahora? Bueno, son preguntas que nosotros tenemos que ir haciendo. Tenemos que ser investigadores en la sala de hemodinamia, pero nada, conllevan a poder discernir qué es lo que está pasando, qué es lo que le está pasando al paciente. Bien, a reacciones alérgicas medias, las que ya vimos, cuáles son las contraindicaciones y cuál es el tratamiento en cada uno de los casos. Quédense tranquilos, si pasa rápido la filmina, ustedes van a tener el PDF y van a poder visualizar para que tengan ahí de forma inmediata qué es lo que tienen que hacer en cada uno de los casos. Y les repito, dependiendo de cada servicio, cuál es el protocolo que van a llevar a cabo, pero es importante que ustedes tengan parámetros a seguir en caso de que ese protocolo no exista. Quizás lo tengan que armar ustedes, pero es importante que sepan cómo accionar en cada uno de los casos. ¿Sí? Estas recomendaciones siempre son basadas en guías y consensos, ¿sí? De medicina basada en la evidencia. Las características de los medios de contraste avalan el uso de los esteroides, y los contrastes no iónicos disminuyen los efectos y las reacciones moderadas o graves, ¿sí? Las reacciones son impredecibles, ¿sí? Por eso yo le digo siempre, es mejor contar con la información y estar preparados, ¿sí? Con una premedicación para no estar corriendo a último momento y poder terminar mal la jornada. Así que, nada, les dejo como último algunas interacciones en casos como en el embarazo y la lactancia, para que lo tengan en cuenta. En pediatría,
cómo utilizar los medios de contraste. El contraste es el mismo, solo que se utiliza en menor volumen, ¿sí? Y con menor presión. Y esto, acá, por ejemplo, le hacemos mucho hincapié en pediatría, pero hoy en día es conveniente tener la estufa, no le puse la foto, se la voy a dejar para el PDF, una estufa con los medios de contraste, que la va a tener siempre a una temperatura constante, independientemente de la temperatura que haya en el servicio o en aledaños, la temperatura va a ser constante, ¿sí? Y el contraste va a estar siempre templado. ¿Esto qué va a hacer? Que siempre estén activas las partículas. Esto hace que la viscosidad baje y sea más fluido el medio de contraste, ¿sí? Con lo cual va a ser más fácil para el cuerpo poder eliminarlo una vez que lo hayamos utilizado. Los exámenes de laboratorio, como le dije en un principio, son muy importantes cuando hacemos la preparación del paciente para evaluar cuáles son los parámetros que éste tiene y cuál es su función renal, ¿sí? Y como último, le dejo algunas consideraciones a tener en cuenta si le administraron medios de contraste. Bien, bueno, espero que le haya sido de mucha utilidad esta clase. Les agradezco por su atención nuevamente. No les dije en la clase anterior, pero en esta se los replico. Aparte de dejarles mi mail, le dejo el contacto en LinkedIn para que nos sigamos mutuamente y podamos compartir información relevante al intervencionismo y a los distintos puestos de trabajo que surjan en el mercado. Así que desde ya les agradezco su atención y, como siempre les digo, les dejo en el pie el foro para que puedan dejar sus dudas, para que puedan hacer sus preguntas y también para que me comenten cómo trabajan en su servicio, qué medios de contraste se utilizan, eh, si cambiaron la práctica en algún momento, pasaron por ahí de usar de alta osmolaridad a baja osmolaridad o isosmolar, qué casos desafiantes tuvieron y demás. Bueno, espero sus comentarios. Muchísimas gracias. Chau, chau.